Está en línea telefónica el doctor Tonatiuh Guillén, él es presidente del Colegio de la Frontera Norte. Doctor, qué gusto. Han sido días muy movidos para usted, doctor. Estuvo en el seminario que organizó aquí el Distrito Federal, lo he escuchado en varios espacios informativos. En verdad, apreciamos mucho que nos regale sus minutos en sábado y por la mañana. Buenos días, doctor. ¿Qué tal, Jaime? Muy buenos días. Estoy muy agradecido con tu invitación. Con mucho gusto. Doctor, pues, ¿qué viene para esta nueva era? ¿Qué viene para México? Es que he escuchado interesantes conceptos que usted ha señalado, doctor. México es un país no de 105, 110 millones de habitantes. Somos 130, 140 con los que viven en Estados Unidos. ¿Cómo hacer que esa amalgama de seres humanos, pues, convivamos, ejerzamos nuestra voz y también, bueno, pues, nos ayudemos unos en otros? Es correcto, Jaime. Uno de los efectos más importantes de la migración de México a Estados Unidos ha sido pues ya la enorme cantidad de personas que residen en aquel país, nacidos en México que viven en Estados Unidos son aproximadamente 12 millones. A ellos hay que añadir los hijos de este grupo, que ya son también cerca de 11.5 millones, que también por derecho son mexicanos. Entonces ya el concepto de lo mexicano y el concepto de nación, sobre todo, que es lo importante, ya se movió. Ya la nación no es lo que está en el territorio solamente. La nación también son todos los mexicanos, estos que menciono, estos dos tipos de grupo, que son pues un país enorme también, ya fuera del territorio. Y el gran desafío, Jaime, ahí es cómo nos reconocemos en esa nación mayor. A nosotros nos gusta mucho el término del Gran México, porque recupera pues no solamente estos principios jurídicos de la ciudadanía, sino que se pueden extender también a la cultura mexicana. Y si agregamos este rubro de cultura mexicana, pues los números en Estados Unidos ya se acercarían a 35, 36 millones de personas, adicionales a las que estamos en el territorio. Entonces, este es el Gran México, uno de los, ya es un desafío vivo ahorita, vigente, el reconocernos, el darle el mismo valor a la cultura que tenemos en Los Ángeles, o en Nueva York, o en Chicago, o en otras ciudades, porque también son mexicanas. Son diferentes, por supuesto, tienen tonos distintos, por supuesto, pero también nos pasa entre Oaxaca y Jalisco y Chiapas y Baja California, y no nos negamos dentro de ese principio de la nación. Entonces ese es el gran desafío, Jaime, cómo reconocernos primero, fortalecer nuestros vínculos que ya existen. Es algo mucho más poderoso que las remesas, de suyo muy importante, pero parece que es lo único que vemos. Necesitamos un encuentro mucho más fuerte, y sobre todo ahorita un mensaje de solidaridad y de apoyo muy potente desde México del México territorio hacia el México que está afuera. ¿Y estamos platicando con el doctor Tonatiuh Guillén, él es presidente del Colegio de la Frontera Norte. Doctor, ¿y cuál debe de ser ese punto de partida para esta nueva realidad y este nuevo entorno que vamos a tener México y Estados Unidos? Partiendo de lo que acabamos de comentar, hay que reconocer que la relación entre Estados Unidos y México está mediada, construida y tejida también alrededor de la población. Entonces, ese hecho hay que tomarlo muy en cuenta, porque en el mapa de las negociaciones que se abrirán de manera muy abrupta, seguramente en temas como en comercio o en otros rubros de la relación, hay que poner enfrente de manera muy clara que las sociedades nuestros países, pues conviven de manera cotidiana y muy fuerte, y que hay que cuidar esa relación, y hay que proteger a las personas que están en situación ahora irregular, que son cerca de 6 millones, y que son los que merecerían toda la atención y cuidado en nuevos diálogos que se tengan con el gobierno de Estados Unidos. Ese punto me parece crítico, y el otro, Jaime, importante, es que la relación
relación también, nos guste o no, está construida de manera ya muy sólida en términos gigantescos en el rubro económico. Ahorita el comercio entre México y Estados Unidos es prácticamente igual del tamaño que de Canadá y Estados Unidos, que es el segundo socio. Está en debate ese tránsito al segundo socio comercial, y solo por comparación, un país como Brasil es 10 veces menos grande su comercio con Estados Unidos, y otro país muy poderoso como Japón pues es la mitad o poco menos. Entonces estos datos son importantes tenerlos en cuenta, que se trata de estructuras gigantescas que se pueden mover algo, como pasó ahora con la Ford en San Luis Potosí, u otras experiencias chiquitas, pero el tamaño es tan inmenso que moverlo es una catástrofe económica, no solo para México, también para Estados Unidos. Doctor, usted señalaba que existen 3 dimensiones en esta relación. De estas 3 dimensiones, ¿hay una que sea más importante que la otra? ¿Y se deben de atender igual o todas son de igual de importancia y debemos de tener hilos conductores en las 3 dimensiones que usted mencionaba hace unos días en un foro? Sí, sin duda se puede organizar esta relación en esas 3 dimensiones. Una es la que mencioné sobre la población a nivel de sociedades, que es un movimiento ya gigantesco, muy cotidiano en la frontera norte, pero es mucho más amplio que la frontera norte en ambas direcciones, y lo complemento con los datos que mencionaba hace un momento. Pero también está esto de la otra dimensión, es esta económica. Yo lo subrayo que es también una estructura gigantesca. Y la tercera es la relación a nivel de estados, a nivel de gobiernos. Y ahí también hay que diferenciar, porque una cosa va a ser el diálogo entre Washington y Ciudad de México, y otro el que se hace entre Tijuana y San Diego, o el que se hace entre El Paso y Juárez, o entre Arizona y Sonora, o entre California y Baja California. Esos diálogos subnacionales son diferentes, seguramente pueden estar en tensión con lo que se plantee desde Washington, y hay que tenerlos también como aliados. Y dentro de estos 3 grandes paquetes, sin duda el más importante es a nivel de sociedad, y ahí es donde hay que proteger los lados débiles, los lados muy sensibles, como es cuando se vulneran derechos humanos de manera muy grosera, muy burda, con las deportaciones. Tenemos, Jaime, deportaciones en donde las personas que son deportadas ya tenían 15 años, 20 años o más viviendo en Estados Unidos, que ya tenían o tienen hijos, familias, casa, empleo, vida hecha ahí, y aparecen un buen día en la frontera y literalmente es una destrucción de vida muy violenta. Entonces esas situaciones, esos puntos extremos todavía cotidianos, no se ha eliminado esto. Hay que evitar que sigan creciendo, y sobre todo hay que avanzar a regularización. Entonces sí hay que escoger. Yo creo que el tema central es cuidar a las personas, Jaime. Por supuesto, ese es el centro de la política que se debe de establecer a partir de hoy: cuidar a las personas, cuidar a nuestros connacionales, pero también generarles un mejor entorno y también generar oportunidades y empezar a trabajar desde las bases, ¿no? Impedir que esta migración continúe, ¿no, doctor? Ese es otro dato importante, Jaime. En los últimos años, y me refiero de 2007 a la fecha, el número de mexicanos moviéndose por razones laborales a Estados Unidos ha descendido de casi 850,000 a 90,000 o algo así. Entonces estamos en un momento en donde los mexicanos ya no estamos yendo a Estados Unidos. Esto ya pasó. Estamos entrando en otra época de la relación bilateral por el lado migratorio. Ya este flujo ya no existe o es mínimo, y el que los flujos que todavía perduran son de deportaciones que subrayo todavía
sigue siendo grave, a pesar que ya no tiene los números de hace 5 o 6 años, pero sí sigue siendo un tema de atención. Y el otro son los retornos voluntarios, porque también la gente tiene una movilidad de regreso a México por diversas circunstancias. Esto ha sido siempre así en todo el circuito migratorio y persiste. Pues aquí la pregunta es si va a aumentar o va a disminuir ahora con las agresiones que Trump está prometiendo a esta población. Pero también es cierto que ese circuito es, para ponerlo entrecomillado, normal en la relación que hemos tenido. Entonces, estos son los movimientos de ahora y ya el dato importante es que ya la dinámica migratoria de ahora ya es completamente distinta a la de hace algunos años, y entonces esta ideología y esta locura fuera de realidad de Trump, de que hay que poner bardas y hay que defender la frontera porque está este flujo migratorio, entre otros factores, pues es un sinsentido. Ya, para decirlo de esta manera, ya ni nos interesa ir, Jaime. Claro. Sí, toda la razón. Pues Tonatiuh Guillén, presidente del Colegio de la Frontera Norte, gracias por regalarnos estos minutos y permítanos seguir en comunicación con usted. Habrá mucho que hablar a partir del día de ayer y para los siguientes años, para lo que viene en este nuevo entorno a nivel mundial. Muchas gracias, doctor, que esté muy bien, extraordinario. Al contrario, Jaime, mil gracias, hasta pronto. Que esté muy bien, fuerte abrazo. Es el doctor Tonatiuh Guillén, él es el presidente del Colegio de la Frontera Norte.